Muy buenas tardes, familia. Como lo prometido es deuda, vamos a dar inicio a este directo que ha sido literalmente la solicitud de muchos de ustedes. Desgraciadamente porque muchos no se encuentran bien desde el punto de vista clínico y otros, sin lugar a duda, como buenos profesionales de la salud, les interesa objetivamente estar pues lo más al día posible en este sentido y poder ayudar a sus pacientes. Vamos a dar paso a la doctora Carla Ramírez. Vamos a ver si nos escuchan bien. Necesitamos que nos confirmen que nos escuchan bien y así podemos seguir. Ahí está la doctora Ramírez. ¿Qué tal? Muy buena, doctora. Hola, ¿qué Muy tal? bien. Después de tanto trabajo en el día, bueno, y no te dejamos descansar, ¿no? Bueno, en esencia, Bueno, lo que toca. es lo que toca, exactamente, es lo que toca. Nunca mejor dicho. Bueno, eso que parece una cosa sencilla, pues ya dice mucho de un profesional, o sea, dedicarle el tiempo que tiene y el que no tiene para hacer las cosas lo mejor posible por sus pacientes. Y esto, en este momento, la verdad es que este es un directo, un directo que es muy especial. Es muy especial porque estamos viviendo una situación tremendamente importante, que vamos a entrar en profundidad un poquito más después de dar un paso atrás e intentar presentar a la doctora Ramírez. Según me dicen por aquí que se escucha bien, qué bueno, estupendo. ¿Se escucha Bueno, bien? Vale, perfecto. Yo también. nos escuchan perfecto. Pues la doctora Ramírez, os voy a decir una cosa que posiblemente le pilla a ella también de sorpresa. Es una de las médicos que he tenido más gusto en formar y es uno de los mejores médicos que se ha formado con nosotros. Si a esto le sumamos su espíritu vocacional, yo de un médico no quiero nada más. Así que por eso está con nosotros, por eso es parte del equipo de trabajo junto con la doctora González y con el polifacético y multifuncional Javier Pérez para dar soporte a tantos pacientes que tenemos en el día a día. Así que a todos los presentes y les presento, nunca mejor dicho, a la doctora Ramírez. Conózcala, que esta mujer nos va a ayudar muchísimo a todos y seguro que muchos de ustedes incluso puede que ya sean parciales pacientes de ella o pacientes de ella en este momento. Bueno, vamos a comenzar por el principio, como dice el otro, ¿no? La realidad es que estamos frente a una situación de tremenda demanda por parte de un grupo enorme de pacientes que están literalmente desamparados. Nosotros no nos creemos los salvadores de nada, ni de nadie. Ya más quisiéramos, ¿no? Nosotros no nos creemos los dueños de la verdad absoluta, al contrario. Nosotros somos un grupo de médicos y de profesionales sanitarios que trabajamos en búsqueda de la mejor opción de poder manejar y acompañar al paciente en la presencia en más de una ocasión de una o más patologías. En ese sentido, quiero que esto lo tengan bien claro. Lo que vamos a decir es nuestra experiencia hasta la fecha. Es una experiencia que nos ha quitado mucho sueño con mucho gusto, porque en el fondo lo hemos hecho para poder entender y poder ayudar con coherencia a tanta gente que la está pasando mal en este momento y que desgraciadamente muchas veces están subvalorados por los servicios de salud por varias razones que no vamos a entrar en ellas porque no tiene sentido y perderemos mucho tiempo. Y creo que lo que vale la pena es que aprovechemos este directo. Bueno, ¿qué grupo de pacientes? Un grupo de pacientes amplísimo, dado que este grupo de pacientes tan amplio hoy en día bajo la sombrilla o el concepto de ser portadores de un long COVID o de un COVID persistente, así como otros que han tenido una sintomatología muy similar a los portadores, entre comillas, de este contexto mencionado hace un ratito, que ha sido secundariamente a haber recibido la vacunación que en algún momento se le administró o se le solicitó que se administrase para el tema de la pandemia. Y bueno, podrán haber criterios de unos y de otros, lo cual está muy bien, faltaría más que no hubiera criterios, pero nosotros nos seguimos interesando por los pacientes
porque es el eje central para poder trabajar cada día. Por tanto, vengan de donde vengan, tengan, lo que nos interesa siempre como filosofía de la clínica, de nuestra formación, de la sociedad que presido, de la escuela que he cofundado y de todos los compañeros que trabajan con nosotros, es encontrar tanto como podamos el origen de los problemas y no quedarnos las consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Yo voy ahora a hacer una pregunta en abierto justamente para que la doctora, como clínico que se ha formado en este ámbito, desde el principio ella no está maltratada por los conceptos que van lejos de la búsqueda del origen, sino que todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tú ves que presentan tantos y tantos pacientes que nos tocan la puerta? Hoy en día tocar la puerta puede ser muy online también, sin lugar a dudas, y que te ha llamado la atención y a que hayamos desarrollado un trabajo de búsqueda detrás de todo esto. Que yo quiero que la gente te escuche como profesional que empezó a ver esto desde etapas muy tempranas, hace ya años y fracción, que lo estamos viendo. ¿Y qué te llamó la atención inicialmente? A ver. Bueno, pues gracias, doctor Cubría, por haberme invitado y bueno, pues una vez más, ¿no? Recalcar eso, que hablamos sobre todo desde un aspecto de lo que vivimos en nuestro día a día y lo que manejamos cada vez más frecuentemente en clínica, ¿no? Y sobre todo manejamos cuadros, y yo creo que está muy bien puesto el nombre de la charla, lo de enfermedades huérfanas, ¿no? Porque, pues bueno, son pacientes que nos vienen y que han pasado por muchas manos de muchas especialistas, ¿no? Básicamente, y le han hecho, digamos, como pruebas de muchos tipos, pero la mayoría buscando cortes de organicidad, ¿no? Alteraciones orgánicas, que si palpitaciones, electrocardiogramas, que si ecocardios, ¿no? Y al final muchas veces no nos damos cuenta y le dicen, todo está bien, no se preocupe, pero el paciente dice, me siento mal, ¿no? Y al final tienen una base muy funcional, muchas de las alteraciones que vemos. Y que hoy en día pues tenemos la suerte de poder medir sobre todo con lo que son medicina de precisión y ciencias únicas, ¿no? Entonces, tipos de clínicas sobre todo que vemos, por ejemplo, pacientes que nos consultan, pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres, alteraciones de sus ciclos menstruales, con síndromes premenstruales muy acusados y que al fin y al cabo tienen detrás un síndrome de predominancia estrogénica brutal. Estamos hablando también de pacientes que consultan por sintomatología que los englobamos dentro de un contexto disautonómico, ¿no? Es decir, que son yo creo que uno de los pilares por los que más consultan, ¿no? Y eso va desde alteraciones como, por ejemplo, sensaciones de taquicardia, parestesia, mioclonía, bruxismo, sensaciones de rumiación de ideas, mentes aceleradas, contextos de estrés percibido excesivamente altos y que eso al final tiene una repercusión y una clínica que el paciente está viviendo y que no se lo está inventando, ¿no? Y que lo está viviendo en carne propia, pero al no ver, digamos, trazas de organicidad o todas las pruebas salen bien, pues no se les da el pie o la bola que están teniendo. Pacientes con contextos de mialgias, dolores osteomiarticulares muy marcados, fatigas crónicas, es decir, pacientes que se despiertan ya desde por la mañana agotados, con un cansancio importante, que les cuesta echar su día a día y que muchas veces detrás de ello hay una fatiga adrenal que no se estudia, no se valora, ¿no? Contextos de insomnio, sueños fraccionados, donde muchos de los pacientes y que sobre todo estamos recibiendo son sueños fraccionados donde se despiertan, es decir, como sobresaltados, ¿no? Es decir, como preparados para huir, ¿no? Básicamente, ¿no? Un cortejo neurovegetativo y neurodistónico muy importante. Y detrás de todo ello, pues yo creo que hay varios pilares o varios puntos que, como usted bien ha comentado, es lo que intentamos de fin último buscar nosotros, ¿no? Es decir, qué está pasando, qué está ocurriendo en esos pacientes, ¿no? Porque al fin y al cabo muchos de ellos tienen unas bases comunes, ¿no? Y llegar
a ese quid de la cuestión. ¿Por qué tiene esa sintomatología digestiva? ¿Por qué tiene esa sintomatología de cansancio extremo? ¿No? Es una fatiga adrenal, es una disfunción mitocondrial, que es algo que también se está viendo cada vez más y que han quedado, ¿no?, como secuelas, digamos, de ese long COVID, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es tan pleiotrópico, tan grande el abanico de sintomatología que podemos o que recibimos, que no podemos protocolizarlo o englobarlo, ¿no? O decir, pues lo que, si tienes esto, esto y esto, es un long COVID, ¿no? Sino que es el abanico tan grande de alteraciones que tenemos que sentarnos enfrente del paciente para realmente, ¿no?, terminar de valorar, porque no todos vienen con la misma sintomatología, ¿no? Básicamente. Muy bien, yo creo que todo esto que has descrito es lo que vemos cada día. Como bien decías, con pacientes que lo sienten de una forma u otra, de una forma tremendamente amplia y que han pasado por muchos servicios que han terminado por casi siempre solicitar una interconsulta con psiquiatría, porque evidentemente cualquier individuo que tenga una situación pertinaz que le afecte su salud, cualquier individuo que tenga un dolor sin causa aparente, que tenga alteraciones de este tipo que acabas de mencionar, en un amplio espacio, un mosaico enorme, y no se resuelva, e incluso más que resolverse, que no se entienda por parte de los profesionales que le atendemos lo que está aconteciendo, condición que evidentemente no esperamos que todo el mundo sepa, porque no todo el mundo No, tiene que saber de obviamente. todo. Pero estos pacientes la pasan muy mal. Es totalmente lógico que el sistema nervioso autónomo de cualquier individuo que se enfrenta a una situación de este tipo se le traicione, se dispare negativamente hablando y que se convierta en un elemento más para favorecer de que se siga sintiendo mal, incluso peor. Y esto es importante que el paciente lo entienda porque en realidad es cierto que este sistema nervioso autónomo no se dispara porque ellos quieren, se dispara porque es autónomo. Al ser autónomo tiene la capacidad de afectar considerablemente tu corteza prefrontal, esa que te hace ser inteligente, capaz, racional, ¿cierto? Y gente tremendamente inteligente, con formaciones muy amplias, vemos cómo manifiestan alteraciones tremendamente importantes a este nivel, porque aquí la formación tendrá un valor y la educación también, pero sin lugar a dudas somos seres biológicos que respondemos con una fisiología que en este caso se convierte en un elemento pro enfermedad más que pro salud. Porque tengan en cuenta que esta hiperactividad del sistema nervioso autónomo como mecanismo reflejo muchas veces secundariamente al hecho de que no saben lo que tengo, estoy mal y nadie me da una respuesta que me ayude. Y otras veces se ha visto, objetivamente hablando, y esto hay estudios ya desde que lo vimos en plena pandemia, cómo había posibilidad de que el ARN que estaba envuelto en esa capa lipídica que se inyectaba en el deltoide pudiese escapar del deltoide al torrente sanguíneo y pudiese distribuirse en diferentes órganos y sistemas, uno de ellos el sistema nervioso autónomo, pudiendo actuar como un elemento que incita a la hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Es como prender fuego en una habitación y luego querer que los bomberos lo resuelvan todo cuando tú lo estás prendiendo constantemente. Esto posiblemente es una sinonimia que no es de las mejores, pero es una realidad objetiva. Claro, detrás de todos estos cuadros clínicos nos encontramos algo que a mí me preocupa muchísimo y tal vez ese es uno de los compromisos por los cuales queríamos hacer este directo paralelamente a la solicitud de muchos de ustedes, que es lo siguiente. Señores, hay muchos pacientes que tienen esta sintomatología que cuando haces unos estudios específicos, analíticos, no estamos hablando de estudios de corte netamente molecular, estudios analíticos sencillos, literalmente te encuentras elevados niveles de ciertos marcadores que nos enseñaron en medicina que si estos marcadores se elevan, tú debías ingresar a un paciente en urgencia y estudiarlo. ¿Qué marcadores has visto que se elevan en estos pacientes, doctora? Cuéntanos, a ver. Y como comenta el doctor, con eso vale simplemente una analítica de sangre, no tenemos Claro. que ir a más estudios, a más en profundidad, ¿no? Y de hecho ya es algo que también estamos estableciendo un poco protocolariamente hablando, ya en nuestras anamnesis incluimos la pregunta de ¿ha pasado el COVID recientemente y o ha sido inoculado? ¿No? Y a raíz de ahí ya pues estamos hablando de marcadores, muchos de ellos pues dímero D, fibrinógeno, ¿vale? Que son marcadores que cuando se elevan, sí. Me gustaría que le explicase a la audiencia o a quienes nos oyen qué significa una elevación del dímero D y fibrinógeno, Vale. por ejemplo. Esos dos marcadores tan Ok. sencillos que lo podéis tener en cualquier analítica sencilla.
Pues, por ejemplo, marcadores como son el dímero D o el fibrinógeno son marcadores que nos indican cuando están elevados que está habiendo una tendencia procoagulativa, es decir, que tu sangre básicamente está teniendo una tendencia a la formación de microtrombos, ¿no? Y hasta, o digamos, lo que hemos estudiado, lo que estudiamos en la carrera de medicina y la formación que nos dan, es que son marcadores que cuando se elevan, normalmente suelen ser en pacientes, ¿vale? Que están entrando normalmente por puerta de urgencia y de hecho tienen que estar en observación. ¿Por qué? Porque eso da pie al desarrollo de patologías como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, y son pacientes en los que hasta entonces se les hacía una ecodoppler, por ejemplo, de miembros inferiores de urgencia u otra serie de pruebas para descartar que no estuvieran ocurriendo, ¿vale? Esos sucesos, ¿no? Básicamente porque, bueno, son hasta cierto punto, tienen una gravedad importante y son marcadores que estamos viendo que se están elevando. Como solemos decir nosotros, son pacientes, son como pequeñas bombas de relojería hasta cierto punto, ¿no? Pacientes que están yendo o van hoy en día por las calles con unos niveles de dímero D, fibrinógeno elevados sin ni siquiera pues tenerlo en cuenta, ¿no? Después otros marcadores también son muchos de ellos marcadores que también se engloban dentro de lo que son marcadores de reactante de fase aguda. Estamos hablando, por ejemplo, de ferritinas altas, ¿no? Es decir, el hierro es necesario para muchas reacciones bioquímicas, pero un exceso de hierro también conlleva pues unos riesgos a asumir, sobre todo lo que es un estrés oxidativo brutal. Estamos hablando también de marcadores como son más marcadores que indican inflamación, como por ejemplo las interleuquinas, TNF alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, ¿vale? Que tampoco son marcadores que se suelen medir a bote pronto, digamos, pero que también son muy importantes a tener en cuenta cuando hay contextos inflamatorios exacerbados muy importantes. Y otro también, por ejemplo, muy importante es una PCR ultrasensible. Normalmente estamos acostumbrados a mandar en analíticas una PCR no ultrasensible, ¿vale? Esto es muy importante a destacar. Y para que se eleve una PCR simplemente tiene que haber un cuadro de base en el paciente, ya sea inflamatorio infeccioso importante, ¿no? Cuando medimos una PCR ultrasensible y en esta patología como es el COVID, por la acción que tiene la proteína Spike en unos receptores que se llaman AC2 en el endotelio vascular, es muy importante tener en cuenta porque esa PCR ultrasensible nos está indicando cuál puede estar siendo el grado de inflamación del endotelio, que es la capa más interna de nuestras arterias. Y al fin y al cabo, no nos podemos olvidar de que todos nuestros órganos básicamente tienen endotelio por el simple hecho de que están irrigados, les tienen que llegar sangre, ¿no? Básicamente. Entonces, tener una PCR ultrasensible elevada ya es un dato que no podemos despreciar, y más si va acompañado de marcadores como los anteriormente comentados, dímero D alto, fibrinógeno alto, ferritina alta, ¿vale? Es decir, son marcadores que podemos medir en una simple analítica, no nos tenemos que ir a otras pruebas y que nos dan, tienen una valía de información muy importante a nivel clínico. Detrás de eso también es importante, pues básicamente valorar, yo creo que no solo estos marcadores, sino también, por ejemplo, cómo están tus niveles de vitamina D, ¿vale? Hoy en día, pues asumimos Si me que... permite, Sí, déjame interrumpirte claro, un claro. segundín, solo para hacer un corte explicativo con respecto a lo que no puedan haber entendido. La doctora dejó clarísimo, y esto es, Ah, perdón. yo asevero y apostillo todo lo que acaba de decir, que estamos teniendo una avalancha tremenda de pacientes con sintomatología como la que describimos hace un rato, y con alteraciones con las que ella acaba de describir en este momento. Sobre todo, estas son alteraciones que nos miden en esencia el nivel de inflamación sistémica que tiene el organismo. La inflamación sistémica de bajo grado es una tremendo elemento pro enfermedad brutal, y además nos mide el grado de compromiso de la capa más interna de las arterias, como ella bien decía, el endotelio, que dicho sea de paso es un grado de compromiso protrombótico. O sea, lo que estamos viendo, señores, es esto en pacientes con clínica,
pero lo estamos viendo en pacientes asintomáticos y esto me asusta más todavía, porque en el fondo imagínate, alguien que tiene clínica se preocupa y va al médico y Sí, toca la puerta una vez y dos y 10 y no dejen de tocarla, por el amor de Dios, porque hemos visto casos que por dejarla de tocar pues han pasado cosas peores. Entonces, sigan tocando. Perdónenme mis compañeros que les moleste, pero es que a esta gente hay que ayudarle y hay que entender esto, que tampoco es tan difícil y hay publicaciones. O sea que nosotros no somos magos, no somos dueños de la verdad absoluta. Todo esto está publicado en PubMed. PubMed lo puede revisar una sí. cantidad de artículos enormes. Por tanto, aquí no hay una iluminación del equipo de Selmedic para atender a los pacientes. Es una No. preocupación por entender lo que está pasando. Entonces, esto está pasando en pacientes asintomáticos. ¿Qué significa eso? Y, Que no tienes... perdón, Sí, sí, venga, en venga. un ciclo asintomáticos y en cualquier rango de edad, ¿vale? Absolutamente, No, absolutamente. Esto es muy importante no también. solo en pacientes mayores pluripatológicos, Ya lo estamos también en viendo, adolescentes lo estamos viendo en y... adolescentes, exactamente, desgraciadamente, pues es una realidad objetiva. Entonces, esta gente hay que ayudar. Estamos hablando única y exclusivamente del ámbito protrombótico Sí, inflamatorio sistémico. Ahora, hay otro ámbito que necesitamos entender que además es una explosión lo que hay, que es el ámbito de la autoinmunidad. O sea, la autoinmunidad, para que entiendan, es una condición de salud en la cual el sistema inmune nuestro, ¿eh?, se confunde y en vez de atacar a lo que viene de fuera, pues no deja de saber diferenciar entre lo propio y lo ajeno y termina atacando de nuestros propios tejidos. Y esto es tremendamente jodido. Los que son portadores de alguna enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide, saben que suelen sufrir dolores articulares, edema, inflamación, y muchos de ellos muchas veces relatan en la clínica, doctor, cuando yo tengo artritis reumatoide de larga data, pero yo me doy cuenta que cuando yo me estreso, no duermo bien, tengo más dolor. Ojo al dato, que muchas veces los médicos, esto lo... Bueno, sí, es verdad, pero ¿y por qué? ¿Qué podemos hacer para que no ocurra? Pero bueno, volvemos atrás. Los pacientes que tienen hipotiroidismo, tiroiditis Hashimoto, tienen lupus eritematoso, saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿cierto? Los pacientes que tienen enfermedades que afectan la piel, psoriasis, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pues lo que estamos viendo es una explosión de estas enfermedades. Aquellos pacientes que la aportaban, muchos de ellos con las herramientas que antes la controlaban, incluyendo farmacológicas, ya no la controlan. Otros de ellos han empezado a sufrir sintomatología de este tipo sin tener el diagnóstico previo. Es una realidad objetiva, señores. Si no, vuelvo y repito, no, esto no es un catastrofismo, esto lo estamos viendo cada día y lo único que sí. queremos es que sean conscientes de que detrás de esto hay cosas que se pueden medir, que se pueden arreglar y que pueden ayudar a la condición del paciente. Entonces, este es otro ámbito. Y ahora voy a hacer extensiva la pregunta a la doctora para que nos explique lo que ella ha leído, lo que hemos leído en el grupo constantemente en términos formativos, porque dedicamos tiempo para esto, porque esto no viene de arriba, ¿cierto? Y que hasta la fecha, 19 de septiembre, últimos estudios publicados, muestran objetivamente que puede haber una interconexión importante entre haber sufrido la enfermedad y haber recibido una vacuna, sin ningún Sí, problema. Yo no, vuelvo y repito, no, para nada, ni somos antivacunas, no, no, somos objetivos. Hay vacunas que han resuelto muchos problemas en el decursal de la existencia del ser humano y otras que no tanto, pues hay que ser objetivos porque somos médicos y nos tenemos que encargar de los problemas de nuestros pacientes. Así que muchas veces lo que se ha publicado hasta la fecha, que no son pocos estudios, y muy bien revisados por pares, es lo que acontece en la autoinmunidad. ¿Qué acontece en la autoinmunidad, doctora? Cuéntale aquí a los oyentes qué acontece. bueno, en relación con lo que es sobre todo la proteína Spike, ¿no? Ese agente, están saliendo ahora publicaciones recientemente nuevas porque como comenta, es decir, es algo que tenemos que, como profesionales, que Tenemos, revisar constantemente. perdona que te corte otra vez, discúlpame. Sí, no, Señores, no, profesionales sanitarios que nos asisten y los que no nos asistan y que los vean a posteriori, por el amor de Dios, dediquémosle media hora, 40 minutos, una hora al día a estudiar qué pasa con estos pacientes porque cada vez son más. Y desgraciadamente lo que se espera es que haya más pacientes en el decursal de los próximos años. Lo que se espera biológicamente, ojalá y nos equivoquemos, hay grandes toxicólogos, médicos e inmunólogos que ya lo venían diciendo hace un tiempo. Tenemos que prepararnos para poder atenderlo lo mejor posible y poder ayudarlo lo más rápido posible. Por favor, adelante, doctora. pues lo que estábamos comentando, de hecho, hoy esta tarde en la clínica es que están saliendo estudios recientes donde están hablando que
se están estudiando y hay ciertos epítopos antigénicos de lo que es el COVID-19, ¿vale? Explico un poquito más lo que es Eso. epítopos, ¿vale? Son básicamente, los epítopos son básicamente partes o estructuras de ciertas moléculas, ¿vale? Que nuestro sistema inmune reconoce, ¿no? Básicamente, ¿no? Es con lo que se queda nuestro sistema inmune de ello. Y hay estudios recientes que están saliendo, ¿vale? Donde esos epítopos de ciertas estructuras de ese SARS-CoV-2 se está viendo que tienen similitud, ¿vale? Con ciertas proteínas humanas, ¿vale? Las chaperonas, entre otros. Por un mecanismo que es un mecanismo básicamente que se llama de mimetismo molecular. ¿Eso qué significa? Y básicamente es un poco la base de la autoinmunidad, ¿no? Es decir, que nuestro cuerpo, básicamente, cuando hablamos de autoinmunidad, significa que nuestro cuerpo empieza a reconocer estructuras nuestras como, digamos, patológicas, ¿no? Y entonces lo que se está viendo, o en estos últimos estudios que están saliendo, es que esas fracciones, ¿vale? Del SARS-CoV-2 que el sistema inmune reconoce pues, como patógeno, ¿vale? Algunas de ellas tienen ese mimetismo molecular, esa similitud a nivel molecular con ciertas proteínas humanas, dígase, nuestras, entre otras, chaperonas. Y eso es algo que, como comenta el doctor Cubrías, tenemos que tener muy en cuenta de ahora en adelante, por las patologías, múltiples patologías y también de corte autoinmune que nos puedan venir, ¿no? De ahora en adelante. Sí, Porque... eso es muy importante, muy importante. Tener en cuenta que en el campo del desarrollo de la autoinmunidad, en intentos de explicación, hay un rol genético que favorece, no hay duda alguna. Hay individuos que en la familia arrastran el riesgo de padecer cierta autoinmunidad, por ejemplo, tiroidea, por ejemplo, para artritis, ¿cierto? No hay duda alguna Sí. que también está muy marcado esto, objetivamente hablando, por la exposición ambiental. Hoy hay una cantidad de artículos muy bien publicados que muestran el nexo entre la exposición ambiental a muchos tóxicos, que desgraciadamente cada vez son más, con la expresión de autoinmunidad. También esto está muy relacionado con las infecciones virales sobre todo, que muchas veces modifican objetivamente la forma en que el sistema inmune reconoce lo propio de lo impropio. Pero hay otro elemento publicado en fisiología desde que estudiamos, que son las toxinas. Cualquier elemento tóxico puede inducir literalmente una explosión o una expresión de una tendencia que hayas tenido desde el punto de vista genético a expresar una autoinmunidad. Y aquí nos encontramos con un problema serio. O sea, la tasa de crecimiento, de expresión de autoinmunidad se ha multiplicado groseramente y vuelvo, repito, no hay crítica hacia nada. Lo único que queremos es que nos pongamos todos en el mismo carril para poder ayudar a estos pacientes que la están pasando mal, ¿eh? La están pasando mal y no es tontería. Nosotros la semana pasada vimos un caso en el cual tuvimos la obligatoriedad, porque fíjate de lo incrédulo que queremos ser nosotros mismos, de solicitarle una termografía. Una termografía es un examen inocuo que se utiliza en algunos países del mundo, por ejemplo en Japón, para poder evaluar qué individuo va a la mutua en Japón con un dolor X y el médico no puede conciliar si ese dolor realmente es físico o es que el hombre quiere, entre comillas, inventar que le den una baja y le den una paga. Bueno, se utiliza la termografía en Japón, que no es un país del octavo mundo, se utiliza la termografía como elemento objetivo para demostrar si el paciente tiene realmente un proceso inflamatorio que pueda explicar el tema del dolor y tal. Bueno, lo hicimos con este paciente y nos llevamos una sorpresa que ni nosotros mismos lo esperábamos. O sea, esperábamos que hubiese bastante menos compromiso termográfico y es una barbaridad. Un paciente que ha sido atleta, un paciente que ha sido atleta hasta hace muy poco tiempo, un paciente que hace 9 meses que la está pasando muy mal, un paciente que tiene unos cuadros de polimialgia, dolores musculares muy importantes. Y eso nos lleva a entrar en otro acápite fuera del asunto vascular que hablamos inicialmente y de la autoinmunidad, de lo cual hay muchísimo para hablar, pero otro acápite que tiene que ver con la capacidad de afección de la maquinaria de producir energía a nivel intracelular. Esa maquinaria, como bien saben muchos de ustedes, se llaman mitocondrias. La célula que menos tiene unas 250, cita la literatura, no lo hemos contado nosotros. La célula que más tiene, una de ellas, el miocardiocito, la célula del corazón, 2.500 aproximadamente, tampoco lo hemos contado, lo dice la fisiología. Y resulta que tenemos un caudal de pacientes con alteraciones cardiovasculares
secundariamente a estos eventos es una realidad, incluyendo algunos médicos, incluso un cardiólogo que me consultó una compañera de Bilbao los otros días, tristemente es una realidad, ¿vale? Y paralelamente a ello, tenemos muchos pacientes con cuadros de inflamación de una capa que rodea el corazón, que le llamamos pericardio, y que desgraciadamente son pericarditis refractarias al tratamiento habitual. Refractaria significa que no responden adecuadamente al tratamiento habitual y que se cronizan en el tiempo de una forma importante. Estos pacientes no es que no tengan nada, sí tienen problemas. Tienen problemas de autoinmunidad, objetivamente hablando, porque evidentemente hay una correlación directa y proporcional, y además tienen un problema serio, muchos de ellos, que es el agotamiento de estas organelas que se encargan de producir energía. Si imagínate que quien trae el dinero a tu casa, ¿cierto? No sé, son un matrimonio y a este matrimonio le pagan pues 1.000 euros a los dos. Y con eso ustedes sacan la economía de su familia sin ningún problema, sus hijos. Vamos a poner un ejemplo que posiblemente diste de la realidad, pero vamos a intentar que lo puedan entender. Y sin embargo, y a este núcleo familiar, de repente los jefes correspondientes le dicen, oiga, en vez de ganar 1.000 euros ustedes dos, por la razón que sea, van a pasar a ganar 200. Que la diferencia es más grande, porque estamos hablando de que esta organela, cuando está funcionando bien, produce por molécula de oxígeno y por molécula de glucosa que se unen en un sitio que se llama cadena respiratoria, ¿cierto? Dentro de esa mitocondria, 34 moléculas de energía. O sea, hagan cuenta que ganan 3.400 euros. Y de repente, cuando se afecta esta organela tan importante, la producción energética baja, señores, nada más y nada menos, a 2 a 9 ATP. 34 versus 2 a 9, 3.400 y ahora el jefe te ha dicho, ahora vas a ganar 200 euros. A ver cómo te las arreglas tú en tu familia con 200 euros. Si no te duelen los músculos, coño, ¿qué te va a doler? En la vida. Porque en esencia, literalmente hablando, esto es tremendamente serio. Y es otro de los temas que venimos estudiando desde etapas tempranas en muchos pacientes con esta sintomatología, que es el deterioro de la función mitocondrial. O sea, y tengan en cuenta que esto no solamente genera energía para que tú tengas energía física, esto genera energía para que se repare la célula constantemente. La célula se enfrenta a la existencia del día a día, sufre, se deteriora durante el día, en dependencia de cuánto la machaques o no. Por eso el estilo de vida es fundamental y nunca más que ahora. Ahora es una necesidad obligatoria, señores, pónganse las pilas. Realmente es importante. Una prescripción médica. Literalmente hablando. Pues esto lo que estamos viendo es que no he encontrado ningún paciente con sintomatología de este tipo en el cual, estudiando la función mitocondrial, no salga un deterioro importante de la misma. Y, dicho sea de paso, también hay que reconocer que muchos de ellos, previamente al inicio de este cuadro clínico, no tenían un buen pasar en términos de estilo de vida y tenían un perfil inflamatorio sistémico de bajo grado aparentemente muy malito, afectaban, o sea, su estilo de vida no era muy favorable. No hay duda, y muchos de ellos incluso con cuadros, como decías ahorita, de disautonomía. Por tanto, parece ser que objetivamente el caldo de cultivo que había previamente fue tremendamente importante en que se expresara luego todo este caudal que estamos diciendo, sobre todo en términos de la función mitocondrial. Más otros no, otros eran todo lo contrario, eran atletas de medio o alto rendimiento, en buenas condiciones de autocuidado tremendas, sin lugar a dudas son la menor cantidad de pacientes, pero también pasa. O sea que en el fondo tenemos un cuadro muy amplio, un mosaico muy amplio, y tengan en cuenta que donde se afecta la función mitocondrial, como les puse el ejemplo de la economía en una casa, no hay forma de reparar lo que se dañe. Se va quedando, ese intento de reparo se queda frenado y lo que hace la célula es acumular literalmente proteínas basura. Y esas proteínas basura engendran más difusión mitocondrial. Entonces la pescadilla que se muere de la cola, que dicho sea de paso, favorece de que no haya paciente que pueda salir adelante con toda esta sintomatología. Dicho esto, te vuelvo a traspasar la palabra, pero no quería que se quedara esto. No, por favor. Y con el asunto de la autoinmunidad igual. O sea, piensen ustedes que la policía que les defiende de donde ustedes viven ha perdido el norte y en vez de defenderle de la gente mala del barrio, pues empieza a afectar a todo el que rodea o a muchos que antes, evidentemente, no tendría por qué afectar porque son ciudadanos que se comportan bien. Pues ese es el sistema inmune descontrolado e intentando hacer su acometida biológica. Sí. Más si te reconozco como extraño, te hago daño a ti también. Y basta leer al doctor Aristo Bojani, que es director del Laboratorio de Inmunociencias, con un pionero en inmunología clínica, pueden googlearlo y buscar para que vean
lo que ha publicado este señor con respecto a esto. O sea, aquí no hay invento, esto es objetividad, medible, estudiable y tremendamente importante para, como decía la doctora, buscar un protocolo específico. Por aquí nos ponen, ayudaría a la coenzima Q10. No hay duda alguna si es que el paciente tiene una disfunción mitocondrial. Más una golondrina no hace verano. O sea, lo ideal sería que nosotros pudiéramos cebar el ciclo de Krebs, aumentar los equivalentes de reducción para la cadena respiratoria y potenciar la cadena respiratoria. Claro, tener en cuenta que esto es un apoyo a la función mitocondrial, única y exclusivamente, literalmente hablando, pero que idealmente debemos dar un pasito atrás y decir, ¿y por qué está pasando esto? Yo puedo disminuir el efecto tóxico de lo que genera esto si es una toxina. Yo puedo inhabilitar el efecto causal de este fenómeno, porque si no, literalmente seguimos más o menos en el mismo acápite. Y esto, vuelvo y repito, es lo que estamos desarrollando cada día con el objetivo de datos en manos, generar un abordaje muy paciente dependiente. Esto en el siglo en que vivimos se llama medicina de precisión y cualquier médico formado lo puede hacer, porque esto realmente es abordable, está todo publicado y es cierto que los que tal vez hayamos empezado primero en términos de experiencia, un poquito más, pero aquí estamos para ayudarle a todos los que quieran. No hay duda alguna. Oiga, que muchos estudios los publicados en la actualidad dicen, pero esto es una hipótesis que debemos tener en cuenta. Sí, pero es que los que dicen que es una hipótesis que debemos tener en cuenta son los investigadores que lo están demostrando a nivel de investigación, pero los clínicos que estamos al otro lado estamos con las manos abiertas diciendo, pero bueno, ¿y qué está pasando? Y es que esto está ocurriendo en medicina en los últimos 50 años. Es que hay una capacidad, hay un puente perdido entre el investigador y el clínico. Y esto es muy importante. O sea, se publican cosas tremendamente interesantes para aplicarlo en clínica directamente, mas parece ser que si a alguien no le interesa, esto nunca llega al clínico. Ojo, yo esto no puedo justificarlo, porque hoy en día como clínico tú puedes leer esto y te puedes nutrir de que realmente es lo que hacemos nosotros en el campo clínico. Bueno, ahora sí que no hablo más, por favor, doctora. Me gustaría que nos comentases realmente el asunto que tiene que ver con la necesidad de alguna manera tener en cuenta que el caudal de inflamación y de bajo grado y el maltrato a la célula que viene de un estilo de vida inadecuado es hoy en día un factor tremendamente importante para que el paciente tenga más papeletas para expresar toda esta sintomatología. ¿Sí o no? Sí, totalmente de acuerdo. Y a eso nos atañe, pues, por ejemplo, que estamos viendo eso, pacientes que hasta el momento no se habían diagnosticado con ninguna enfermedad, digamos, con nombre y apellido, que técnicamente llevaban, digamos, pues, una vida saludable, ¿no? Pero que aún así han desarrollado, pues, cierta sintomatología, pues, que se puede eso englobar en lo que es long COVID, ¿no? Y todo eso básicamente lo podemos medir haciendo una anamnesis en condiciones, ¿no? Básicamente, si nos paramos, y es algo que hemos perdido un poco a veces como médicos, ¿no? El preguntar, el dedicar tiempo a preguntar. Pero es que nos da tanta información porque si a lo mejor te paras un poco más a preguntar sobre aspectos a lo mejor que suelen parecer banales, pero empiezas a preguntar y a escarbar un poco, como digo yo, y empiezas a preguntar sobre el sueño y qué tal duerme. Y a lo mejor te dice, no, yo de toda la vida he tenido un sueño liviano. O, bueno, desde hace unos años no duermo tan bien, pero bueno, supongo que será por la edad, ¿no? O, por ejemplo, comentan, bueno, ¿y cómo es su estrés percibido, ¿no? Todo el mundo, al fin y al cabo, tenemos estrés partiendo de la base de que biológicamente no estamos preparados para el estrés crónico que vivimos hoy en día y que eso pues al fin y al cabo hoy en día también es causante de muchas patologías, ¿vale? Hoy en día, pero a veces ni el paciente mismo se para a planteárselo, ¿no? Y tiene que dedicar un tiempo a parar y pensar, estrés percibido. Y es raro que te suelan decir por debajo de un 7 hoy en día. Y eso al fin y al cabo está teniendo una repercusión clínica, ¿no? Importante, o por ejemplo a nivel digestivo, ¿no? Se empiezan a normalizar patrones de digestiones lentas, de distensiones o gases abdominales, pues importantes. Son patrones que los pacientes empiezan a normalizar y que después tú les vas sacando poco a poco con la anamnesis
Y ahí básicamente hay una base muy importante de inflamación sistémica de bajo grado, muchos de ellos, y también algo que no podemos desanexar es esa inflamación sistémica de bajo grado con estrés oxidativo, ¿no? Básicamente. Son dos pilares muy importantes, ¿vale? Que muchas veces, por no decir siempre, van de la mano y que hoy en día incluso en ese tipo de sintomatología que no llega a ser una enfermedad como tal, porque ahí viene otro factor, y perdón que me extienda un poco más en esto, y es el fenotipo intermedio. Nosotros, tanto pacientes como médicos, no estamos acostumbrados a practicar una medicina preventiva, de corte preventivo, que es, yo creo, un poco hacia donde nos deberíamos dirigir, ¿no? Es decir, abordar patologías, abordar estilos de vida que la gente piensa que están bien, pero no, es decir, son patológicos ya de por sí, abordarlos antes de que se llegue finalmente a expresar y pase de ese fenotipo intermedio, esas alteraciones que están todavía ahí encubiertas, a terminar expresando una enfermedad. Fijaros que eso que acabas de decir es tremendamente importante. Yo tengo la absoluta percepción, porque seguridad 100% no existe literalmente hablando, de que esto es una de las cosas que pone difícil el que la mayoría de los médicos entendamos con cercanía lo que está aconteciendo en estos pacientes, porque nosotros que de alguna manera ya veníamos dedicándole tiempo a entender qué pasaba en el fenotipo intermedio por el interés propio de poder trabajar sobre la capacidad de evitar la expresión de múltiples entidades o enfermedades, nos suena todo más fresco, ¿no? Cuando en el ámbito molecular tú hablas de fenotipo intermedio y dices, caramba, la presencia de una resistencia a la insulina en un paciente puede desarrollar 20 años después una enfermedad cardiovascular y una diabetes tipo 2. Claro. Bueno, pues si yo trato la resistencia a la insulina desde ahora, pues entonces evito que el paciente llegue a ¿Por una qué condición esperar? patológica. ¿Por qué tenemos que esperar? Hoy en día esperamos, no hay duda alguna. Pero lo más complicado es que esperamos hasta los propios médicos. O sea, los médicos que tenemos resistencia a la insulina es que no hacemos nada por nosotros mismos. ¿Cómo vamos a esperar que hacerlo por los otros pacientes? Entonces estamos jodidos. En ese sentido es una realidad objetiva. Pero volviendo a los pacientes que tienen estas entidades huérfanas, que hoy en día no le queremos poner, o nos cuesta ponerle con valor un poco de nombre, yo creo que me gustaría que la gente supiese que esto no queda en tierra de nadie. O sea, tristemente queda en tierra de nadie. Pero que cuando uno aborda estos tres pilares fundamentales, ¿qué pasa en tu endotelio vascular? ¿Qué pasa en el entorno vascular? Es un entorno que favorece el desarrollo de un microtrombo que oxida tus niveles de colesterol y producirá una enfermedad cardiovascular el día de mañana. Es un entorno que maltrata tu función mitocondrial cuando muchas veces tienen más de un factor, no hay duda alguna. Es un entorno que realmente está mostrando autoinmunidad. Ok, esto es 100% estudiable. Y después que te estudias, pues organizas un abordaje que va en relación a lo que el paciente tiene de base. Porque es tremendamente importante que entiendan que es complicado. Hay muchos protocolos. Por ahí basta googlear y hay muchos protocolos. Más hay que ver que esos protocolos, la capacidad de funcionar en todo el mundo, primero, dista muchísimo la realidad. No es así. No funciona. Pero no funciona ¿por qué? Porque es un protocolo que está intentando hacerse para de alguna manera soportar una serie de alteraciones y este paciente predominantemente tiene la alteración 1 y 2. ¿Para qué vamos a destinar recursos para la 4 y la 5? Vamos a intentar centrarnos en la 1 y la 2. Y esto es importante que lo entiendan. O sea, muchas veces las propias redes sociales sirven para que diga, doctor, mire, yo tengo esta situación. Primero, yo no paso consultas en redes sociales, me parece una falta de respeto. O sea, que yo cómo voy a pasar consultas en redes sociales cuando realmente nosotros destinamos como mínimo una hora a poder valorar al paciente como corresponde. Y muchas veces más de una hora cuando tenemos estudios en mano. Entonces es una falta de respeto. Pero además de eso, sería una falta de respeto tomar decisiones terapéuticas en redes sociales porque realmente tú no estás haciendo una consulta. O sea, es como que al peluquero tú le pides que te corte el pelo en las redes sociales. Y córteme el pelo que yo... Oiga, mire usted, la tijera no me da para eso. Con todo respeto, y la verdad es que intentando ayudar, pero sin perder el tino, porque es que no... Oye, cosas generales que yo creo que tiene que hacer todo el mundo, empecemos a cuidarnos más. ¿No? Tengámoslo claro, porque muchos de nosotros podemos expresar esto que hemos comentado en el decursal de los próximos años, y es preferible que no lo expresemos, no hay duda alguna. Y esto en gran medida tiene que ver con el contexto medioambiental y tiene que ver con el estado de salud del individuo y tiene que ver con el estilo de vida.
que con mucho más detalle hay muchos profesionales sanitarios que están muy bien formados para ayudarte en el entorno de la salud. Porque hoy en día los centros de salud son centros de enfermedad. Cuando tú vas al centro de salud y te dicen literalmente hablando, oiga, mire usted, vamos a dedicarnos a que usted empiece a hacer actividad física. ¿Cuál actividad física le viene mejor? Caminar es bueno para el perro, vaya usted a hacer ejercicio físico al gimnasio con fuerza. Bueno, anyway, o sea, entiendo que nuestros compañeros en los servicios de salud en general tienen una carga asistencial brutal que tampoco le dan 5 minutos para todo esto. A ver, pero eso no justifica que, o sea, eso explica igual que no lo estamos haciendo bien en términos de prevención con datos, porque también para todo el mundo no es todo igual. Hay mucha gente que te dice, yo hago ejercicio todos los días, y tú vienes a la consulta y estás sarcopénico, que los bracitos, pobrecitos, están delgaditos, los piecitos. Pues tú haces un ejercicio que queda por debajo del umbral de lo que tú necesitas para tener salud. ¿Me explico? Entonces, a todo el mundo, yo me como 5 frutas al día, sí, pero tengo una disbiosis brutal. O sea, comerte 5 frutas no es bueno para todo el mundo. Tengan en cuenta que, objetivamente hablando, la prevención debe ser asociada a la predicción y debe ser asociada a algo muy importante, la precisión. Y hoy en día es posible, no hay duda alguna que es posible. Claro. Entonces, de verdad que eso es tremendamente importante. Posiblemente sea la mejor herramienta que podamos generalizar. Y parecería una tontería decir, bueno, sí, ya yo sé que tengo que estar mejor en salud. Bueno, no sé si sabes que tienes que estar mejor en salud. Lo que no sé si sabías es que si no estás mejor en salud, las posibilidades que tienes como candidato para que se expresen estos cuadros es muchísimo más alta. Y estamos destapando la olla, ¿eh? Estamos destapando la olla, Dios mediante, la olla se quede ahí y no salgan muchos gases. Pero es una realidad objetiva, es una realidad verificada, revisada por pares, publicada en bases indexadas. O sea, no es un invento de nadie en especial, es una realidad de la gente que está estudiando para ver qué pasa en estos pacientes. Todos los que hemos tenido hasta la fecha han tenido una evolución favorable, no hay duda alguna. Unos más, otros menos, en dependencia incluso de la disponibilidad que tengan de hacerse estudios específicos. Porque desgraciadamente, a la medida que esto se croniza más en el tiempo, existen factores. Yo le digo a los pacientes como una capa de cebolla. Tienes una capa y si esto no se resuelve, sale una capita más y otra más y otra más y otra más. Y cuando pasan 2 años, caramba, es que ya el problema es bastante más grande, objetivamente hablando. Que dicho sea de paso, lo que cuesta habitualmente es más tiempo, no hay duda alguna. Yo creo que esto, por lo menos por la parte nuestra, es una de las cosas que queríamos de alguna manera explicar y mencionar, y que la gente lo supiese. Y si te sientes cansado y si te tienes sintomatologías de este tipo que no tienen una causa clara, específica, aparente, hazte ver que no te quedes ahí, porque desgraciadamente esto habitualmente no va a una resolución inmediata. Hay algunos síntomas que tienden a resolverse, por ejemplo, las alteraciones menstruales tienden a resolverse, pero son síntomas banales, entre comillas, si lo comparamos con estos cuadros, los cuales, señores, que vamos a ver, estamos viendo pacientes con 5.000 de dímero D, 3.500 de dímero D. El dímero D, en medicina te enseña que si tú vas al servicio de urgencia con un dímero D por encima de 500, como dice la doctora, venga para acá, hay que ingresarla, hay que estudiarle dónde tiene el trombo. Y hoy en día estamos viendo pacientes con niveles de dímero D brutales, deambulando, cansados, molestos, muchos con artritis reumatoide, con una sobreexpresión de la enfermedad, no hay duda alguna, pero es una realidad objetiva. Es posible que hayan empeorado las patologías secundariamente persistentes, no hay duda alguna, que es lo que estamos viendo. O sea, Hortensia, no es una pregunta que ella hace por acá, no, es lo que estamos viendo. Si esto es una objetividad, pérdida de memoria también, no hay duda alguna. Y esto tiene un correlato con los niveles elevados de ferritina que se ven en muchos pacientes. Recuerden que el hierro es un metal tremendamente importante, es crucial para que nuestra hemoglobina, que es un carrier para oxígeno, nutriente, funcione adecuadamente, pero el hierro en exceso, que es marcador de él, es la ferritina, a través de una reacción bioquímica llamada Fenton-Haverty-Weiss, oxida las neuronas. Oxida las neuronas. Las neuronas que se oxiden viven menos. La apoptosis neuronal se acelera y viven menos, literalmente hablando. Pues entonces vamos a ver hasta qué punto, cuando hagamos así en 5 años con ferritinas altas, lo que tenemos es un garbanzo en el cerebro, porque es una objetividad. Pero no solamente oxida el cerebro, es que oxida el LDL colesterol y favorece la enfermedad cardiovascular. Hoy en día existen síndromes de hiperferritinemia, que es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Sentir acolchamiento en las piernas es normal después de este cuadro? No, no es normal. Es más frecuente de lo que imaginamos.
esa sensación de acolchamiento está relacionada con una de las entidades que más ha fomentado, desgraciadamente, este tema, que son las polineuropatías, las afectaciones de los nervios periféricos, que muchas veces, si no se tratan como corresponde a tiempo, se cronizan y quedan por los siglos de los siglos. Amén. Así la cosa, Bimba, no te puedo decir otra cosa, pero es la realidad. Bueno, doctora, con respecto a esto que estamos hablando, objetivamente, ¿qué podías, aparte del contexto del estilo de vida, si tuvieras que recomendar algunas analíticas básicas, cuáles recomendarías? Fuera ya también de lo que son analítica de sangre, también, Sergio. Sí, sí, correcto. Bueno, dentro de lo que es la analítica de sangre, pues bueno, los valores que comentamos, ¿no? Previamente, de esos dímero D, fibrinógenos, pero bueno, también no despreciar, que solemos tener la tendencia a menospreciar todo lo que son marcadores, pues como son vitamina D, zinc, selenio, cobre, que básicamente, y es algo que yo le suelo decir mucho a los pacientes, es decir, no es lo mismo que un valor esté en rangos de referencia a que esté en valores óptimos. No es lo mismo tener una vitamina D cerca de 30 que cerca de 80, ¿vale? Es decir, la repercusión clínica que tiene es totalmente diferente. Entonces, dentro de lo que es analítica de sangre, una analítica bastante extensa en condiciones, con marcadores. ¿Puedes explicar un segundín la diferencia entre un valor de vitamina D en 30 versus 85 en términos objetivos en el contexto de salud o pro enfermedad, por ejemplo, para que Sí, los asistentes por entiendan? ejemplo, la vitamina D normalmente, bueno, y también es así, se suele pensar, y es muy importante para todo lo que es el metabolismo osteocálcico, ¿no? Del hueso. Pero se ha visto y se valora que hoy en día ya la vitamina D, tanto como vitamina, es una hormona como tal, tiene un pleiotropismo en el cuerpo muy importante. Y dentro y más haciendo relación, pues todo lo que es, digamos, COVID dependiente, se podría decir, la vitamina D es muy importante, es una base imprescindible para el sistema inmune, ¿vale? Por ejemplo, partiendo de ahí, y es una base también imprescindible para controlar la cascada inflamatoria, ¿vale? Son dos bases muy importantes que tiene la vitamina D, pero claro, para eso en los estudios se ha visto que esa repercusión clínica que se busca tiene que ser con unos niveles de vitamina D óptimos, no en valores de referencia, y óptimos estamos hablando pues por encima de 65 llegando a 80. ¿No? Es decir, ahí es cuando los niveles de vitamina D tienen una repercusión como tal importante, ¿vale? En el contexto clínicamente hablando, ¿no? Entonces, eso por una parte. Sí, el Fuera de umbral, lo que se llama umbral terapéutico dosis dependiente. Es Exacto. importante que lo entiendan. O sea, un paciente con 30 de vitamina D no va a tener una osteomalacia, pero un paciente con 30 de vitamina D no va a tener un sistema inmune Competente. muy, muy dependiente de vitamina D, porque para que tengan una idea global, y miren que la biología es bonita, y yo siempre digo, le digo a los compañeros, a los alumnos les digo, oiga, si se enamoran de la biología, van a ser siempre mejores médicos. La biología enseña tanto. Fijaros qué interesante, que todas las células inmunológicas tienen receptores para vitamina D. Es impresionante. O sea, si usted tiene las puertas abiertas para el vecino de al lado, seguro que no va a tener una mala relación con el vecino de al lado. Vamos, si es que en el fondo es que somos como somos duros, somos jodidos. Venga, adelante, doctora, disculpe que me haya... Bueno, pues también todo lo que son valores zinc, selenio, cobre, son oligoelementos muy importantes para nuestro sistema antioxidante endógeno, nuestro sistema inmune también, y ya después fuera... Que Sí. entiendan eso, que el zinc juega un rol importante en el sistema inmune, ¿no es cierto? Lo juega en la función de la tiroides, lo juega en la capacidad de producir energía vía cortisol y luego eliminar el cortisol para que cuando a la noche te vayas a dormir no estés hipercortisolémico y los ojos los tengas así. Y lo juega en la capacidad de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que evidentemente es interesantísimo. Y lo juega en la capacidad de mantenerte una piel sana, porque para la síntesis de colágeno necesitas zinc. Entonces, vean cómo estos temas, que son tremendamente importantes,
buscar un valor óptimo, como decía la doctora, porque exprimes positivamente todo lo que te puede aportar en términos de salud. Oye, que yo, ojo al dato, es que me estoy acordando de algún paciente que de alguna manera ha manifestado lo siguiente. Yo me tomo todo eso que usted me dice, doctor, perfecto, pero yo no hago ejercicio, yo como fatal, yo es que no puedo dejar de comer lo que contiene azúcar o los procesados. Jodido estamos, No porque en el vale. fondo está generando una sobrenecesidad de Sí, utilizar estas herramientas por los siglos de los siglos. Amén. Siempre digo a los pacientes, mientras más mejor estilo de vida tengas, menos cosas tenés que tomar. Vamos, eso exacto. no hay duda alguna. Así que esto es importantísimo que lo tengan claro. ¿Cuál es el valor último de zinc? Nos pregunta por aquí Bimba. ¿Cuál es el valor? Pues por lo menos estamos hablando de incluso rozando los 100. Es decir, en valores analíticos ya unos niveles de zinc en 100 son verdaderamente óptimos, ¿no? Para lo que es también la respuesta inmune, Perfecto. básicamente. Perfecto. Has hablado entonces de un hemograma como Dios manda, una PCR ultrasensible. Has Mm, hablado literalmente hablando de un dímero D, de un fibrinógeno. Has hablado de posiblemente un PAI-1 para ver qué pasa con sí, la tendencia del endotelio a inflamarse o no. Has hablado del zinc, del selenio, del cobre, que juega un rol también importante. Has hablado de la vitamina D. ¿Qué mm. otra cosa, qué otra cosa es importante que por lo menos los profesionales sanitarios que nos asisten los tengan en cuenta? Que recordamos que estudiamos en las membranas celulares. Mm. El medir básicamente, el realizar una prueba llamada ácidos grasos en eritrocitos, ¿vale? Que nos indica sobre todo, nos habla cuál es tu pool básicamente de ácidos grasos a nivel de membranas celulares, porque estos pueden jugar a tu favor o pueden jugar en contra, ¿no? Hay distintos tipos de ácidos grasos en membranas celulares, pero sobre todo uno de los que más nos interesan, por ahí veo que McDot pone EPA, va bien, va bastante encaminado. Es decir, es sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Estamos hablando omega 3, omega 6, que al ser poliinsaturados, pues bueno, tienen también una base, una tendencia a oxidarse con más facilidad, ¿no? Y son muy importantes que haya un buen equilibrio en membranas de ellos, sobre todo lo que es araquidónico, el famoso araquidónico de la serie omega 6, y EPA, ¿no? Básicamente de la serie 3. El hecho de que hay un ratio adecuado entre ellos, un equilibrio adecuado entre ellos, eh, y si no lo hay, pues arreglarlo o modificarlo. ¿Por qué? Porque si no hay un equilibrio adecuado a nivel de estos ácidos grasos en membranas, puedan actuar como un booster de la inflamación, ¿vale? Cuando le llegan básicamente señales a la célula, digamos, de O sea, peligro, ¿no? amplifican la inflamación. Amplifica la respuesta inflamatoria. Y estamos recalcando siempre que hablamos de una inflamación sistémica de bajo grado. Es decir, esto se traduce a todo tu cuerpo, ¿vale? Todas las células de tu cuerpo hablando, ¿no? Entonces es una prueba que nos gusta mucho hacer y realizar porque es algo muy central, ¿no? Muy troncal, básicamente, y que arreglándolo, porque tiene la suerte de que aportando básicamente y eso, al medirlo, somos más objetivos a la hora de aportar esos ácidos grasos. No solo estamos hablando de EPA, sino de docoxesanoico, DHA, GLA, gamma-linoleico, oleico, palmitoleico, ¿vale? Son ácidos grasos de mucha valía a nivel de repercusión clínica y que hasta cierto punto son fácilmente abordables y modificables, haciendo un buen aporte de los mismos al realizarse un turnover de membrana celular, ¿no? Básicamente, y eso ya es algo que básicamente es muy troncal y nos ayuda ya a modular esa respuesta inflamatoria, ¿no? Sistémica de bajo grado, básicamente. Y después ya, pues, aquí ya viene un poco más, digamos, hay que, digamos, individualizarlo más, otra serie de pruebas, ¿no? Porque, pues eso, ya al fin y al cabo va a depender mucho de la sintomatología que exprese el paciente, y estamos hablando, pero bueno, algo bastante común y troncal también a medir, y es algo que se ha disparado, ¿vale? Es, pues, medir hasta cierto punto nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Básicamente es un pilar muy importante que, como bien ha remarcado el doctor, es algo central que está detrás de muchas sintomatologías, ¿vale? Que hoy en día se están expresando en esas enfermedades huérfanas,
¿vale? Hablando, y que hoy en día tenemos capacidad de medir, sobre todo más que tu sistema simpático, porque ese sistema nervioso autónomo tiene dos pilares, ¿vale? El simpático, que es como el excitatorio por excelencia, sobre todo ver hasta qué punto está afecto tu sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que es como nuestro freno del coche biológico, entendiendo nuestro cuerpo como un coche, y que es algo que, digamos, lamentablemente, siempre que medimos pues, acetilcolina, siempre que medimos freno del coche parasimpático, es muy raro encontrar un paciente que, digamos, esté óptimo, ¿vale? Y es algo que también es muy troncal y muy importante a medir, porque al fin y al cabo conecta ese sistema nervioso autónomo con todo nuestro cuerpo, principalmente vía nervio vago, y si no aprendemos a tanto a modularlo como a dar la materia prima que merece, ¿no? Pues puede también exacerbar mucha sintomatología digestiva, de parestesia, contracturas cervicales, bruxismo. Eh, Claro, es la tan gente amplio. se quede con que cada vez que el sistema, mientras peor esté el sistema nervioso autónomo, que Hmm, desgraciadamente de esto sí hay una pandemia, sí, y que está correlacionado con principios biológicos. O sea, nosotros estamos literalmente hechos para un momento, biológicamente hablando, que no vivimos. Es así, es hmm, biología pura y dura. O sea, estamos hechos para vivir en condiciones que son muy distantes a las que estamos viviendo. Bien nos va. Eh, Cuando hay una disfunción del sistema nervioso autónomo pura, que es bastante frecuente, el umbral de sintomatología se puede amplificar de una forma tremenda. En la medida que esa disfunción, que dicho sea de paso, recuerden señores que es autónomo, por tanto, no es que tú quieras, está sucediendo y va a suceder cuando le dé la gana porque es autónomo. Si tu corteza prefrontal es una lucha constante, oye, pero si yo estoy haciéndolo bien, yo me siento bien, yo lo tengo todo controlado, y después a las 4 de la mañana me despierto con los ojos así y mi cabeza empieza a rubiar. ¿Y por qué? Porque el sistema nervioso autónomo te dice, aquí estoy yo, que estoy para que me hagas caso, porque en algún momento de tu vida tú me has maltratado, o alguien nos hmm, maltrató, o alguien, porque esto da para hablar mucho, porque esto sí, puede venir de etapa intrauterina, o alguien nos maltrató, y yo voy acumulando, voy haciendo save, voy guardando ese acúmulo de literal malestar que me has causado, hmm, y esto te lo voy a devolver, y te lo voy a devolver poniéndote en alerta constante, para lo cual yo les voy a decir una cosa, que ya por algunas canas que tengo por aquí, tal vez pueda decir. Si te enfrentas a una situación de estrés, si puedes salir a correr o puedes acercarte a una pared que no le hagas daño a nadie, ¿eh? Y establecer una catarsis energética, desde dar un golpe en el piso hasta gritar, vas a tener gris, menos enfermedad que si te hmm, enfrentas cada día y y las haces un guardo. insight y lo tragáis. Ese inmovilismo que te produce el tragarte el problema y no generar Hmm. literalmente una eclosión, una catarsis energética, está demostrado, objetivamente hablando. El Ahí lo cuerpo va dejo, a buscar. ahí lo dejo. No vaya a ser que empecemos ahora, literalmente hablando, a que cuando tengamos una situación de estrés empecemos a pelear de frente a las personas. Hasta eso ha mostrado mejoría en la respuesta del sistema inmune asociado al sistema nervioso autónomo. Para que tengan ustedes una idea, hoy en día hay grandes investigadores de esta área que muestran objetivamente que el sistema inmune no tiene una gran dependencia con el tubo digestivo, pero aún más con el sistema nervioso autónomo. Claro, y el sistema nervioso autónomo con el propio tubo Por tu digestivo. objetivo. O sea, que al final, ¿quién se escapa? Y esto, desgraciadamente, esta mezcla de interacción entre los órganos, debemos tenerla en cuenta para hacer un abordaje de precisión. En este ámbito, mucho más. Ves que el paciente tiene un sistema nervioso autónomo donde se ha caído el parasimpático de hace mucho tiempo, que lo venía arrastrando, y esto, por la razón que sea, se ha distorsionado más, pues, Sí, pues ves que el umbral sintomatológico es brutal, y es ese muy umbral grande. sintomatológico repercute a nivel visceral, y esas vísceras envían una señal Excitatorio. inicialmente de compensación y luego excitatoria. Entonces le dice al sistema nervioso autónomo, en unas Dice. palabras coloquiales, sigue jodiendo, Hmm. sigue jodiendo, sigue jodiendo. Y al final de cuentas se vuelve la pescadilla que se muerde la cola, que como decía la doctora al principio, y me parece una observación muy bien objetivada, se convierte en la forma en la que el individuo vive hace muchos años y se Hmm. normaliza, entre comillas. No, es que yo soy nervioso. Es que en la familia todos somos nerviosos. Es que Sí,
es que y la repercusión, el impacto, entonces, eso afecta a la salud en todos los sentidos. ¿Cuántas chicas has visto en la consulta durante este año que han llegado con infertilidad y con FIP hecho en más de una ocasión? Cuando estudiamos el sistema nervioso Brutal, autónomo es un desajuste brutal. Cuando logramos totalmente. organizar el sistema nervioso autónomo, los otros días tuvimos una con 40 y pico años largo, tuvo su bebé, nos mandó la foto con 12 editas el bebé. O sea, señores, abracemos un poquito más la biología y veamos que el ser humano es duro de matar, literalmente hablando, y cuando hace algunas cosillas, por pocas que sean, en el ámbito troncal de acercarse a la fisiología, a la biología, en salud, genera un beneficio sustancialmente importante. Y ocurre a cualquier edad. Tenemos la sensación de que el paciente mayor ya, bueno, aquí no hay nada que hacer porque el deterioro... No, leches en vinagre, te das cuenta de que puede responder de forma tremendamente importante, de una forma muy objetiva cuando las cosas se hacen bien. Por aquí nos dice Violante Ferro, y pacientes estreñidos de toda la vida. Absolutamente. Esto es frecuentísimo. Esto tiene que ver Ahí, con lo mismo, ¿no es cierto, doctora? sí, ahí puede que también haya un componente que nosotros llamamos neurodistónico, es decir, básicamente es el sistema nervioso autónomo, la potencia, la conexión que tiene con nuestro sistema nervioso entérico, ¿vale? Altera el peristaltismo, la motilidad de nuestro tubo digestivo. Entonces, eso, tampoco hay que normalizar no, es que yo he sido estreñido desde pequeño de toda mi vida. No es decir, no, eso No, es algo que si has sido estreñido de pequeño de toda la vida, llevas toda la vida inhibiendo la liberación acumulamos. fisiológica de indol, escatol, putrescina y cadaverina. Sí, no, 4 elementos tóxicos que cuando no se evacúan de forma inmediata como corresponde y Dios manda, sobrecarga, que es 1 o 2 veces al día, ¿qué pasa? Se sobrecarga. reabsorbe por circulación enterohepática. Hay unos vasos sanguíneos que dicen, esta basura me la voy a llevar y la vuelvo a meter al hígado y sobrecargo la función hepática y lo que hago es provocar microtoxicidad. Y esto se ha visto que está correlacionado hoy con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como el Parkinson, y correlacionado con enfermedades oncológicas, nada más y nada menos. O sea, defecar como Dios manda es tan importante como dormir como Dios manda, de lo cual hablaremos mañana con el doctor Antel. Bueno, Sinónimo de salud. sinónimo de salud, literalmente. No se dejen estar, no se queden a golpe de tomar única y exclusivamente laxantes y esto y aquello. Esto se puede modificar, se debe modificar, y es la representación objetiva de un estado pro salud o pro enfermedad, en dependencia de lo que seas capaz de controlarlo. Y se puede, claro que se puede, claro que se puede. Incluso gente que lleva muchos años, toda la vida, como dice quien hizo la pregunta, que no recuerdo, Sí. estreñida, literalmente hablando. Bueno, es que hemos hecho una catarsis energética tremenda, pero no, yo me siento Es como desahogado, porque tenemos muchas preguntas cada día por las cosas redes sociales acumuladas. de pacientes que están pasando muy malito, que si pudiéramos comentar esto, y esto es tremendamente importante. Esto es muy Bueno, importante, hay que tenerlo muy presente. quizás comentar que yo creo que nos faltó a nivel de analítica y que es algo que también estamos haciendo ahora, pues llevamos también un tiempo haciendo, es si hay la posibilidad de medir IgG de nucleocápside, IgG de proteína spike Spike. en analítica. Mm. ¿No? Es decir, eso también nos puede orientar bastante hacia hasta qué punto está siendo esa sintomatología del paciente impactada o esa etiología por esa proteína spike está teniendo a ver hasta qué punto el valor, ¿no? Déjame disfrutar de una explicación sobre eso, que los que nos escuchan entiendan qué estás comentando. Vale. A ver, si tú mides IgG para proteína spike, ¿qué estás viendo? Básicamente la actividad que puede estar habiendo de esa proteína spike, ¿no? En todo lo que es, sobre todo, bueno, en lo que hemos comentado, ¿no? Nuestros receptores AC2 a nivel endotelial, ¿no? Básicamente. Y que en el fondo estás provocando anticuerpos en contra de la proteína spike que llegó a través de haber tenido una infección en su momento, comillas, porque esto se tiende a diluir, o a través de que te lo hayan puesto en el deltoide izquierdo o derecho, ¿vale? Porque esto es muy importante. Una vez que se expresa esos anticuerpos para la proteína spike, sobre todo si hay un nivel de expresión que tú logras esperar
muy cercano a lo que te pone en el deltoide o a pasar la enfermedad, tú dices, bueno, ok, esto es una respuesta fisiológica, perdón, filosófica. Pero si esto acontece 9 meses después, de la misma forma, el asunto me preocupa un poquito más, porque recordar que esas proteínas, que esa respuesta hacia esa proteína spike en términos de anticuerpos se está mimetizando con proteínas nuestras, de la musculatura, y cuando se produce una mimetización, cuando se mezclan, literalmente el sistema inmune las ataca y dice, aquí voy a inducir una respuesta inflamatoria porque yo entiendo de que esto es extraño. Y esa respuesta inflamatoria que se induce produce dolor, produce cansancio, produce fatiga, produce molestia, no hay duda alguna que es tremendamente importante. Y luego, si mides para nucleocápside, estarías viendo que... Sí, sí, eso mismo. Sí. No, sí, eso mismo. Sí, lo que quiero que se lo expliques a la gente. Hombre, ahí básicamente también es otra fracción que se ha estudiado del virus. Tú ahí que lo que quieres identificar si tienes el virus activo. Si tienes el virus activo, bueno, el nucleocápside, bueno, pues es el nucleocápside del virus que lo que hace es rodear el virus, la capa. Entonces, frecuentemente te encuentran estos pacientes que tienen una IgG para nucleocápside normal, por supuesto, porque no tiene una infección viral, y tiene una IgG para proteína spike alta. Y bueno, y evidentemente cuando esto pasa, pues no hay dudas que se afecta considerablemente el sistema inmune habitualmente y como bien dice por aquí Magno, lo que conlleva un agotamiento de la actividad de linfocitos T, 24 patrullando de forma crónica es mucho. Así mismo, patrullando constantemente y además encontrando de que tiene a quien llevarse preso. Pero es que aquí se está llevando presos son a proteínas tuyas. Y muchas de ellas involucradas con el ámbito muscular. Muchas de ellas involucradas con el miocardio. Eso es un tema, para mí, como médico, muy preocupante porque se nos pone cuesta arriba en la cantidad de cosas que podemos hacer con pacientes que son portadores de esta situación. Más sí, estamos en ello. Yo creo que y hay herramientas, hay antioxidantes específicos que se ha demostrado que generan beneficios a este nivel. Hay herramientas por vía endovenosa que pueden ayudar de forma importante. Por ejemplo, uno de los antitóxicos más conocidos de forma global es la vitamina C. Puesta en vía endovenosa tiene un efecto muy interesante para modular a la baja el efecto directo de proteína spike, sobre todo a nivel endotelial, no hay duda alguna. Y luego tienen la posibilidad objetiva de poder modificarse la expresión en dependencia de los resultados, estos que hemos mencionado, con ozonoterapia, que juega un rol importante a la hora de estimular el sistema antioxidante del individuo por una pequeña prooxidación. Tiene un efecto virucida la ozonoterapia muy importante también. Tenemos la opción en muchos pacientes que son portadores de verdadera difusión mitocondrial de inducir objetivamente una hiperoxia a través de cámara hiperbárica, con beneficios tremendamente interesantes. Tenemos la opción de modular la respuesta inflamatoria en dependencia de la capacidad de los datos que nos dé la analítica de los ácidos grasos en membrana, para corregir ese booster que amplifica la inflamación. Tenemos la corrección de trabajar sobre las citoquinas si estas están altas. Tenemos la opción de trabajar sobre la vitamina D, que juega un rol importante en mediar la respuesta inflamatoria. O sea, hay opciones, señores, hay opciones y ya vamos a ayudar a esta gente que la está pasando mal. Hay opciones objetivas y vamos dando pasitos, que es lo más importante. Bueno, se nos ha ido 1 horita y 10 minutos y 13 en esencia. Creo que ha sido agradable poder conversar con muchos de ustedes. Sin lugar a dudas, yo me quedo muy satisfecho de que podamos hablar estos temas con la doctora y con el grupo de la clínica, que estamos muy metidos con este asunto porque vemos que lejos de haber menos pacientes, cada vez hay más con estos problemas. Y literalmente hablando, vamos a intentar mantenernos por lo menos cada mes con un directo hablando sobre esto, a ver las cosas que van saliendo nuevas, que vamos estudiando y que podemos ir aportando objetivamente en el balance de cada mes, porque esto es un aprendizaje constante y una experiencia que vamos asumiendo cada día, señores. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos regalado esta horita y fracción. Gracias a ti. Y la verdad es que literalmente me hace sentir orgulloso que tengamos gente tan implicada con el trabajo día a día. Cuídense mucho. Por acá me dice muchas gracias, espectacular, aprendiendo en octubre el máster. Ya empezamos el máster en octubre, ya el 17
de octubre empezamos el máster, quinta edición de la CESAP. Y por aquí, mira, uy, otra cosa, azul de metileno. Esto es otro tema. Ya ves que se le fueron los Están ojos. poniendo el dedo en la llaga, sí, sí, no hay duda. Estamos sobre ello. Estamos sobre el uso de precursores de nicotinamida adenonucleótido, estamos sobre correctores de la difusión mitocondrial, estamos literalmente adquiriendo un equipo de hipoxia y peroxia que permite entrenar la mitocondria sin estrés cardiovascular. Esto es muy importante para muchísimos pacientes que tienen esta situación. Estamos metiéndole ATP a resolver estos problemas y poder apoyar de la forma más consistente posible para sacar a la gente adelante. Un agrado, cuídense mucho, familia, descansen, a dormir, a descansar. Dormir importante, recuerden mañana. 7 de la tarde estaremos con el doctor Antel, que realmente ha publicado un libro muy interesante sobre la importancia del descanso, la importancia del bien dormir. No, esto es un tema también espectacular. Y que dicho sea de paso, parece una cosa trivial, y yo siempre digo que es uno de los factores de riesgo menospreciado por parte del individuo promedio. Así que hablaremos de algunas estrategias y no hay duda alguna que yo creo que será interesante para todos, a todos los presentes. Así que lo invitamos para mañana. Cuídense mucho, ha sido un agrado. Ojalá esto se quede grabado, yo espero que sí. Y si se queda grabado, lo pondremos para que puedan, no han estado, puedan asistirlo en su momento. Abrazo, familia. Seguimos adelante y no hay duda que mientras tienes el cuento claro y te enfocas, se puede lograr muchas cosas. Cuídense mucho. Totalmente. Adiós. Chao. Adiós.